Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Que se levante la gloria de Dios en este día y el nombre del Señor sea muy, muy engrandecido en todas las naciones, pero sobre todo en tu corazón y el mío. Dios es bueno, generoso y fiel, por eso es digno de suprema alabanza. En ese nombre, Jesucristo, nombre poderoso y salvador, te bendecimos y oramos para que el Dios del cielo te visite, como decimos en el lenguaje de la iglesia. Que Dios sea contigo y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y a través de la palabra te ilumine y te edifique. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a Romanos en el capítulo 15. Epístola a los Romanos, capítulo 15, dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El Dios del cielo, leyendo las Escrituras, me hizo mirar algo aquí en esta porción. Voy a hablar un poco del contexto, diríamos, histórico y el contexto literario de este pasaje. Pues en el capítulo 14 y 15 el apóstol Pablo habla del buen uso de la libertad cristiana. Los cristianos tenemos libertad y somos libres en Cristo Jesús. Especialmente somos libres de los preceptos y los ritos de la religión. Ya no estamos obligados, como el Señor dijo a través del apóstol a los Gálatas y a otros, nosotros no estamos ya bajo ceremonias, ritos, mandamientos como no gustes, no tomas, o no tomes, no hagas, etcétera, etcétera. Aquí habla capítulo 14 que el que come no menosprecia al que no come. El que come, coma para el Señor, dando gracias a Dios. Y dice que hay quienes hacen caso del día, refiriéndose al día de reposo, en este caso el sábado,
y en el contexto de los judíos, que era lo que estaba pues en conflicto en aquellos días, ya que los judaizantes habían invadido el mundo entero y estaban oponiéndose a la iglesia, tratando de enseñar que había que guardar la ley de Moisés. Había muchos que habían recibido la influencia del judaísmo. El apóstol Pablo está hablando, como dice ahí, que los que son fuertes, como lo resume ahí versículo 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí resume en realidad todo lo que dicen los dos capítulos, todo el 14 y parte del 15. Por ejemplo, dice el 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Escuchen, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Gloria a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿qué cosa? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiero que quede versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros somos los unos de los otros. Dios tiene un propósito con sus hijos a través del proceso de la santificación, y es que maduremos. Hemos hablado mucho aquí de la madurez. Y hemos dicho que la madurez es la distancia entre Dios y el yo. Depende dónde estemos. Si estamos más cerca del yo que de Dios, pues así se mide. Así mido yo, como Dios me ha revelado la madurez. Si Dios estuviera en aquella pared en cuanto a ubicación geográfica y el yo estuviera aquí, pues tu madurez depende de dónde tú estés. Cuán cerca tú estés del yo o cuán cerca tú estés de Dios. Eso es lo que mide la madurez cristiana. Si tú has muerto y tú has sido crucificado con Cristo y tú vives en el Espíritu, y tú dices como el apóstol, porque tú lo has alcanzado, no vivo ya yo, vive Cristo en mí, pues eres un cristiano maduro. Y aquí está hablando de la madurez cristiana. Hay muchas cosas, decía el apóstol, que me son lícitas, pero no todas edifican, no todas convienen. Mi libertad cristiana debe terminar cuando ésta escandaliza o perjudica al hermano. Y no solamente mi libertad, puede ser cualquier otra cosa. Nunca debiera de sacrificar el bienestar de los demás a costa de agradarme o agradarnos a nosotros mismos. El amor no busca lo suyo. El amor siempre está pensando en los demás. Y ahí se mide la madurez. Hemos hablado mucho de la madurez. Los niños siempre están pensando en sí mismos. Todo debe ser para ellos. Ellos quieren la atención, el sumo cuidado. Y si hay una repartición, lo quieren todo o la mayor parte. Ellos necesitan ser reconocidos, aplaudidos, admirados, mimados.
Y esa es la conducta de un niño. Pues hay niños adultos que nunca han crecido. Usted se ríe, pero posiblemente usted sea uno de ellos. Lo grande es que no es fácil reconocerlo, porque tiene que haber una iluminación del Espíritu Santo para nosotros reconocer que hay mucho de niños en nosotros. Pero no es fácil hacer un diagnóstico. Mírese siempre, si usted piensa más en Dios y en los demás que en usted. Si usted siempre está pensando en usted, que a usted hay que oírlo, que su opinión es lo más importante, que las cosas deben hacerse como usted dice, que si no se hacen como usted dice, entonces las cosas están mal, que todos están mal, que yo solamente estoy bien. Cualquiera sea la situación, yo estoy generalizando, pero usted medite ahí, usted mismo, porque estamos aquí para eso. La palabra es un espejo donde nos estamos mirando. Amén. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que ama la luz se expone a la luz, no se esconde de la luz, porque quiere que sus obras sean manifiestas y que sean hechas en Dios. El que no ama la luz se esconde de la luz, como Adán se escondió para culpar a la mujer, para no asumir responsabilidad. Nosotros sabemos, mis hermanos, que estamos enfermos. Tenemos una enfermedad que se llama pecado. Cristo nos libró de la maldición del pecado. Y nuestros asuntos para con Dios están resueltos. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos el derecho al cielo. Hemos pasado el juicio de Dios. Pero estamos en un proceso que se llama santificación, donde Dios está destruyendo el poder del pecado en nuestras vidas. El cristiano maduro que sabe que tiene una sola vida que vivir aquí en este mundo, sabe que debe aprovechar el tiempo, porque Dios está muy interesado en nuestra santificación. Entre las cosas que Jesús pidió al Padre en su oración sumo sacerdotal fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Dios quiere que seamos santificados, que vivamos en el Espíritu. No hay nada que sea más hermoso delante de los ojos de Dios y de los hombres que un cristiano que ama. Un cristiano que ama es un cristiano maduro, porque el amor es el fruto del Espíritu. El amor es la representación misma de la madurez. Dios es amor. Dios es el completo maduro. Y el que vive para Dios, en Dios y por Dios, es maduro. Aquí dice que si vivimos para el Señor, vivimos. Dice el 7, el 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice que uno murió por todos, o sea, Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, en el capítulo 15:1, resume, dice, así que significa, está él aplicando todo lo que dijo, como resumiendo, como concluyendo. Así que concluyo, como si fueran las últimas palabras, con relación a todo lo que dije en el capítulo anterior. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Generalmente, el cristiano inmaduro, en vez de ayudar al que él considera más débil, lo que hace es que se burla de él, que lo menosprecia o que entra en competencia con esa persona. Porque así hacen los niños. El bullying. Se burlan, menosprecian, compiten. Pero el espíritu del fuerte, que es maduro, es ser un hermano mayor, es ayudar al otro, sabiendo que todos estamos en un proceso y que tenemos que juntos llegar. Somos un cuerpo y el cuerpo camina en armonía.
Todos los miembros del cuerpo andan juntos. Es un organismo viviente. La cabeza, que es Cristo, anda con el cuerpo. Cristo se fue, pero está aquí. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no es un cuerpo sin cabeza. Cristo es la cabeza. Tenemos una cabeza y tenemos un espíritu. El cuerpo sin cabeza está muerto, porque lo recibe todo de la cabeza. Pero el cuerpo sin espíritu también está muerto. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, la iglesia está muerta. La iglesia que se somete a Cristo, se somete a la cabeza y camina con la cabeza, unida, un cuerpo unido a la cabeza, y se deja guiar por el Espíritu. Porque ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre. Lo hay en el aspecto físico, pero más en el aspecto espiritual. Hemos nacido de Dios y somos un espíritu con el Señor. No estamos en este mundo simplemente esperando la venida del Señor. Cristo va a venir cuando Dios haya completado lo que Él quiere hacer. Cristo no ha venido arbitrariamente, no porque no quiere, no porque quiere tardar su promesa, sino porque su plan no se ha cumplido. La iglesia ora, la iglesia gime, los que aman a Dios, los que esperan la redención, los que esperan al Señor, los que, como Lot en su tiempo, que se afligía viendo la condición de Sodoma, de su ambiente. Hay millones de cristianos afligidos, quieren que venga el Señor, pero el Señor no vendrá hasta que no logre su propósito con la iglesia. Eso es una gran verdad. Y yo oro al Señor para que el Señor nos dé convicción, hermanos. Estamos constantemente escuchando palabra de Dios, pero no lo tomamos en serio. Que Dios nos ayude a tomarlo en serio. Que Dios haga caer un espíritu de temor sobre nosotros. Un espíritu de convicción, de denuedo, para que no nos dejemos enredar por los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas. Que levantemos nuestra cabeza, que nuestra redención está cerca. Que con madurez sepamos que nosotros no corremos solos en la carrera, sino que nosotros somos un cuerpo. Y que como dijo, ustedes nunca han visto el corazón en la oficina de un cardiólogo y el resto del cuerpo trabajando. Ni un riñón esperando su cita con el médico en su oficina y el resto del cuerpo en otra parte. Cuando un solo dedo se lastima, todo el cuerpo tiene que ir al médico. Porque el cuerpo es una sola cosa y la iglesia es una sola cosa. Dios tiene que derramar convicción. Ustedes todos doctrinalmente saben eso. El problema no es conocerlo doctrinalmente. El domingo en el mensaje Dios nos habló de lo que es entender en el Espíritu. Y yo fui muy ministrado con esa palabra. Y dije, ¿por qué? Porque yo estoy predicando acerca del linaje. Y alguien, hablando conmigo, me hizo alusión a cierta persona. Y dijo, esta persona entiende lo que es adoración. Y cuando dijo así, esa persona entiende lo que es adoración, aunque es un tema muy conocido para mí y que lo he predicado mucho, pero como si fuera, recibí una revelación como si fuera algo nuevo. Y entonces yo dije, si esa persona, yo aprobaba porque conozco a la persona, si esa persona entiende lo que es adoración, es porque tiene corazón para entender. Porque el Señor dijo, con los ojos se ve, con los oídos se oye y con el corazón se entiende. Pero Dios dice primero, con el corazón se entiende, con los oídos, con los ojos se ve y con el oído se oye. Si el corazón entiende, entonces los ojos ven, hay revelación. Y los oídos, que significa obedecer, obedecen. Pero el corazón tiene que entender. La palabra entender tiene una connotación que yo he tratado de describir, de expresar, y yo no puedo. La puedo entender en mi espíritu, pero no lo puedo decir con palabras. Pero entender de corazón en el espíritu es el todo de un cristiano. Servir a Dios con un corazón entendido. Porque el que entiende se esfuerza. Entender es más que conocer, es más que creer. Entender, mis hermanos,
nos hace actuar. El que entiende actúa. Daniel dice que los entendidos se esforzarán. Los entendidos resplandecerán como el firmamento en todo su esplendor. Los que enseñan la verdad al pueblo. Cuando usted entiende, usted puede entender intelectualmente y poder explicar, ves el error. Yo escuché eso ya. Parece que nunca lo escuchaste. Porque la manera como te comportas frente a eso mismo, sea adoración, sea oración, sea predicación, sea conducta, sea relación, sea lo que sea, la manera como nosotros nos comportamos, la falta de compromiso con la verdad, la falta de conciencia, nuestra indiferencia, nuestra apatía frente a lo de Dios, muestra que no hemos entendido nada. Es como el que entra a la universidad y la universidad no entra a esa persona. Pida a Dios cada día, Señor, dame un corazón entendido, un corazón amplio para ti, un corazón ensanchado para ti. Derrama temor en mi vida. Porque para esto que voy a comunicar a ustedes hoy, se necesita eso. Se necesita madurez y haber muerto a nosotros mismos, al ego, al yo, a nuestras emociones. Cuando usted usa su fortaleza para ayudar las debilidades de los demás. Cuando usted toma la debilidad de los demás como si fuera su propia debilidad. Usted lleva la carga de los flacos. A usted le importa la flaqueza de los demás. Usted dice, como somos un cuerpo, si este no crece, yo no estoy creciendo. Si este no avanza, yo estoy retrocediendo. Este va conmigo, sea brazo, sea pierna, sea ojo, sea oreja, sea lo que sea. Este camina conmigo. Este tiene que crecer, tiene que madurar para que yo madure también. Somos un cuerpo. Eso hay que entenderlo en el espíritu. Eso tiene que tener, hay que tener una conciencia de compromiso. Eso tiene que pasar más allá de lo que es doctrinal y teológico. Tiene que ser real. Me debe interesar el bienestar de los demás. Si no, soy un niño. No es madurado. No puedo estancarme ni quedarme como estoy. Debo crecer. Se sobreentiende que a medida que pasan los años, así como cuando pasan los años, crecemos emocionalmente. En el crecimiento y el desarrollo de una persona, se sobreentiende que cuando pasan los años, la persona crece físicamente, se desarrollan sus órganos, pero también su mente crece, su intelecto. Así sucede también en el aspecto espiritual. Se sobreentiende que cuando pasan los años, uno está expuesto a la palabra, a Dios, al Espíritu Santo, uno crezca, uno madure. Hay que vivir constantemente reprendiendo la carne, reprendiendo el yo, diciéndole a la carne, muere, yo te crucifico juntamente con Cristo. Hay que reprender nuestros pensamientos egoístas, egocentristas, inmaduros, que solamente piensa en sí mismo, yo soy el centro de todo. Todo el mundo está mal, yo estoy bien. Todo el mundo está equivocado, yo tengo la razón. Si yo estoy, todo está bien. Si yo no estoy, eso no sirve. Cuando yo estaba, todo estaba bien. Pero si yo no estoy, eso no sirve. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo has pensado? Eres un niño. Pablo decía, a judíos y a no judíos soy deudor. La gracia nos hace deudores. Si de gracia recibisteis, da de gracia. La gracia, como Dios ha dicho muchas veces acá, no es para distinguirnos, aunque la gracia nos distinga. La gracia es para un propósito, para compartir con los demás. Y pone el ejemplo de Cristo.
Leo otra vez el 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está la palabra, no agradarnos a nosotros mismos. El que trata de agradarse a sí mismo no ha madurado, es un niño, incluyéndome a mí, sea quien sea. Cada vez que usted no se quiere agradar a usted mismo en cualquier asunto, en su relación con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el amigo, con el compañero en el ministerio, usted es un niño o está actuando como un niño. Miren, el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade, la palabra clave es agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Los chismes, la murmuración, las contiendas, las divisiones, es el resultado de la inmadurez, de ser niños, de andar en la carne, de tratar de agradarnos a nosotros mismos. Si yo no juego, hay que romper las cartas, pero a mí hay que dejarme entrar. Si yo no soy, si yo no presido, si a mí no me distinguen, si a mí no me ponen, entonces eso no sirve, o yo lo voy a destruir, ya sea con la boca, con lo que sea. Escuchen el ejemplo, versículo 3. Porque ni aun Cristo, atención acá, el que debió de vivir para agradarse a sí mismo, fue el que nos dio el ejemplo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Noten ustedes que los vituperios no pertenecían a él. Y él está hablando al Padre. Yo quiero que usted ponga el marcador ahí y usted venga conmigo al Salmo 69. Salmo 69. Perdone mi énfasis, mi convicción y mi denuedo. Tengo pleito contra la carne. La odio, la aborrezco y la voy a destruir tarde o temprano, como Cristo la destruyó y la clavó en la cruz. Únase conmigo y declaremos la guerra a la carne y a la inmadurez. Basta ya. Hay que vivir en el Espíritu. Amén. Miren ustedes, amados, acá, Salmo 69. Voy a leer poquito el contexto para que lleguemos al texto. Comencemos con el 6. 69:6. Escuchen, este salmo fue escrito por David, pero este es un salmo mesiánico. Es uno de los salmos que más se cita en la Biblia para referirse a Cristo. Miren, para que ustedes vean algo acá. Miren el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este es un salmo mesiánico. Escuchen ahora el versículo 6. Está hablando Jesús acá. Aunque fue David, que es el padre en la carne de Jesús, en lo humano, dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Noten ustedes qué oración. A mí me ministró, me traspasó esta oración. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, Señor Jehová.
No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Diga, tenemos una responsabilidad con la verdad. Yo puedo hacer que aquellos que esperan en Dios y confían en Dios sean avergonzados y sean confundidos por causa mía. Cuando usted maduro, usted dice, yo me voy a privar aún de mi propio bien, de mis privilegios, de lo que me es lícito, de mi libertad, para yo ser un estímulo para mis hermanos. Yo no quiero que por causa mía aquellos que están esperando en Dios, que confían en Dios, sean turbados o avergonzados o confundidos. Esta oración, mis hermanos, aunque es de David, es de Jesús. Y debe ser tu oración y la mía. De corazón debiéramos de orar a Dios. Que por causa mía no haya tropiezo. Jesús dijo, es necesario que hayan escándalos, pero hay de aquel por quien vengan los escándalos. El que haga tropezar a uno de estos hermanos pequeñitos, mejor le fuera a tomar una cuerda de molino y tirarse por el Berrazano Bridge o uno de esos puentes de acá. Poniéndolo en el lenguaje de hoy. Hay una sentencia para aquellos que hacen tropezar. Pero esa no debe ser la razón o la motivación. Debe ser el amor. Debe ser que yo entiendo que yo fui llamado para la alabanza de la gloria de Dios, que yo pertenezco a un propósito, a un cuerpo, que hay alguien que se sacrificó por mí para que yo no viva para mí. Y por consiguiente yo debo vivir para Dios. Y si yo vivo para Dios, soy maduro. Y si soy maduro, yo en vez de hacer tropezar, voy a levantar a los caídos. Voy a estimular a los que están caídos a levantarse. Voy a inspirar gente. Y la gente va a decir, por tu conducta, por tu conducta, por tu conducta, yo fui corregido. Yo fui retado. Yo fui estimulado al amor y a las buenas obras por tu conducta. Wow, yo no sé cómo decir con palabras esto, mis hermanos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, Dios mío. Qué compromiso. Piense ahora mismo en su ambiente. A veces usted está haciendo tropezar a uno de los santos. ¿Saben ustedes la gente que odia a Dios por causa de nosotros? ¿Saben ustedes la gente que está desanimada, que ha dejado de venir a la iglesia, y no solamente a esta, a todas, por causa de los malos testimonios? De las bocas que debieran de callarse, porque cada vez que hablan dañan a la gente. Hermano, yo no estoy diciendo esto por causa de nadie acá. Ni estoy enojado, ni te vine aquí con un problema en la cabeza, ni prejuiciado. Yo estoy hablando por el Espíritu en el contexto. Amén. Sí, porque cuando uno habla así, la gente piensa, oh, al pastor le dijeron esto, o fue aquello, o esto. No. No, esto lo predico todos los días siempre. Esto es un compromiso que yo he asumido también. ¿Cuántas veces les he dicho que si yo quedo mal, pues yo soy uno más que quede mal? Pero si Dios queda mal por causa mía, eso sí me afecta a mí. Eso sí me deprime, me entristece. Seguimos. Porque este es el contexto para llegar al texto. No hemos llegado al texto. Dice el 7, escuchen ahora,
Porque por amor de ti he sufrido afrentas. Confusión ha cubierto mi rostro. ¿Por qué? ¿Por amor a qué? Por amor a ti he sufrido afrenta. Le está hablando a Dios el Padre. Por amor a ti he sufrido afrenta. Prefiero ser afrentado, avergonzado por causa tuya, pero nunca hacer tropezar o avergonzar a uno de los santos que confían en ti. Qué hermoso es que alguien te diga: por causa tuya confío más en Dios. Por causa tuya he decidido hacer esto. Alguien ayer, bueno, no que me gusta decir esto, pero es algo aparentemente tonto. Decía el pastor: yo tengo tanto amor y respeto por usted que yo digo, yo me tengo que parecer en algo a ese hombre. Y dejó el café. Y yo decía entre mí: yo no quiero que usted deje el café por causa mía. Yo quiero que usted deje la carne por causa mía. Que yo le inspire a usted. Amén. Ruego a Dios que usted nunca me idealice. En algo yo quiero que usted me imite. Y es que estoy en guerra contra la carne y contra el yo y contra mis emociones. Eso sí. Ahí sí. Porque esa guerra la tengo desde que me convertí, con sinceridad. La carne, pidiendo perdón a Dios todos los días. No dejo pasar un pensamiento. Ahí. Quiero ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Eso sí. Que lo he logrado jamás, pero sí lo quiero. Lo quiero. Ya Él puso el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Por causa tuya estoy dispuesto he sufrido afrenta. Y escuchen lo que dice el 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Acaso eso no fue lo que vivió Jesús? Capítulo 1:11 de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Acaso no lo dice Juan capítulo 7? Que aún ni sus hermanos creían en él. Y le decían: si tú eres lo que eres, manifiéstate al mundo, porque alguien que dice ser lo que tú dices que eres, no se esconde. Y los hermanos vivían encima de Jesús al principio, después se convirtieron al Señor. ¿No nos pasa eso en nuestras casas, que no nos entienden? No nos entienden porque venimos a la iglesia. No nos entienden porque no participamos de las cosas del mundo. No nos entienden porque somos raros. Nos ven como fanáticos, como extremistas, como personas que fuera de serie. Somos extraños para ellos. Aún los que están cerca de nosotros, ¿no? La familia, los hermanos, la familia. Pero eso también se aplica también a lo espiritual. Cuando usted quiere vivir piamente en Cristo Jesús, aún sus propios hermanos en la fe lo ven raro a usted, lo ven extraño. ¿Qué es lo que se cree? ¿Por qué tú no participas? Eso no es nada. Eso no es nada. Dios es bueno. Hay que vivir la vida. ¿Cuántos argumentos tiene? Y usted dice: perdóname, yo respeto lo que tú hagas, pero yo temo a Dios. Cuando decidimos vivir así, somos afrentados. Se burlan de nosotros. Nos agravian. Nos vituperan. Escuchen. Ahora viene el versículo. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos
de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso es lo mismo que dijo Pablo allí. El mismo texto, aquí está. Por eso vine de allá de Romanos 15 para acá, para que vean el contexto del versículo que Pablo cita hablando de Jesús y dice: los denuestos es lo mismo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjense la oración: líbrame, Señor, de yo, que por causa mía no se confundan los que esperan en ti. Señor, por amor de ti he sufrido afrenta. Aún mi familia, los cercanos, no me entienden y se burlan y me afrentan por causa tuya. Pero me consume el celo de tu casa. Lo tuyo me consume. Tengo celo por ti. Tengo celo por lo tuyo. La casa, mis hermanos, es más que las cuatro paredes del templo. La casa de Dios espiritualmente en aquel tiempo era la casa de Israel, era el pueblo de Dios. Hoy es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. En Hebreos 3 dice: tal casa sois vosotros. Esa palabra consumir, el verbo en hebreo, significa comer. Ese mismo verbo comer, mantener, alimentar, se traduce así también. Pero con relación a esta palabra, significa abrasador, carcoma, consumir, destruir, devorar, roer. En otras palabras, el celo tuyo me está destruyendo, me está comiendo por dentro. Es como carcoma para mí. Me devora por dentro. Me consume el celo por ti. No puedo vivir tranquilo mientras se ofende tu nombre. No puedo ser indiferente cuando veo a la gente dándote la espalda y tratándote livianamente. No puedo permanecer tranquilo. A mí me importa. Yo te amo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi vida. Tú eres mi todo. Yo no vivo una vida independiente de ti. Tú eres mi vida. Tú eres mi causa, yo soy tu causa. Tú eres mi propósito, yo soy tu propósito. Estas palabras se las dio Jesús. 2 veces aparece en Juan 2:17. Póngale algo a la Biblia, y porque vamos a venir aquí. Ya tenemos a Romanos, ya tenemos aquí el Salmo, pero venga usted conmigo, un momentito aquí. Mantenga ahí su Biblia abierta porque vamos a volver. Y venga a Juan capítulo 2. ¿Lo tienen? Juan 2. Comencemos con el 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote, mire que lo hizo, no lo compró, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto
y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vuelva ahora el salmo, aplicado a Jesús. El celo por tu casa me consume. ¿Saben lo que dice aquí en el versículo 9, 69, 9? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, que es lo mismo, esa palabra son sinónimas, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿A quién era que estaban vituperando? No era Jesús. Los vituperios que te vituperaban a ti, cayeron sobre mí. No eran de él los vituperios, eran del Padre. Se estaba afrentando al Padre. Inclusive en hebreo, esas dos palabras, denuestos y vituperios, se derivan una de la otra. Denuestos, jerpá en hebreo, significa escarnio, infamia, injuriar, afrentar, deshonrar, oprobio, vergüenza, avergonzar a alguien. Y vituperios es haraf, que viene de la palabra jerpá. Vituperio viene de la palabra denuestos, diciéndoselo en español, castellano. Son palabras relacionadas, una se deriva de la otra. Y la palabra vituperios es exponer como al desnudar. Es como cuando a alguien lo desnudan obligado y lo exponen. ¿No fue eso lo que le hicieron a Jesús? A Jesús lo desnudaron. A los crucificados lo exponían sus partes para avergonzarlos delante de los demás. Eso es un vituperio. Injuriar, avergonzar, deshonrar, afrentar, escarnio, infamia, injuria. Es lo mismo. Exponer como al desnudar, especialmente. Criticar, difamar, vituperar, infamar, injuriar, afrentar, agraviar, angustiar, avergonzar, deshonrar. ¿Cómo se traducen estas palabras en el hebreo para el castellano o cualquier idioma? Pero están relacionadas las dos palabras. Pero vituperar es exponer como para desnudar, avergonzar, afrentar, oprobio, vergüenza, deshonra. A Jesús lo desnudaron. Cuando le pusieron las coronas, la corona de espinas, era para burlarse de él. Cuando le pusieron el manto púrpura y se doblaban y le hacían reverencia, y dijeron: salve, rey de los judíos. Era una burla. Cuando pusieron el letrero: Jesús Nazareno, rey de los judíos, eso era una burla, pero el Padre lo estaba usando para decir: ese es el verdadero rey de los judíos. Amén. Pero noten ustedes, voy a traducir como Pablo traduce allá. O sea, cómo él traduce este texto. Dice: voy a decir así, y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él está hablando al Padre,
los vituperios no eran de él. Los vituperios eran del Padre y eran tuyos. Por eso dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Me gusta lo que dice. Cayeron sobre mí. En otras palabras, lo voy a aplicar. Están deshonrando tu casa, contaminando tu casa, convirtiendo tu casa en una cueva de ladrones. Yo puedo ser indiferente. ¿Cuántos maestros hay en Israel? ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Por qué nadie ha protestado? ¿Por qué nadie ha reaccionado? A nadie le importa que la casa de Dios se convierta en una cueva de ladrones. ¿Saben por qué? Porque yo vivo para agradarme a mí mismo. Pero cuando yo vivo para agradar a Dios, a mí me importa todo lo que es de Dios. Y cuando se afrenta a Dios, me afrentan a mí. Y cuando avergüenzan a Dios, me avergüenzan a mí. Y cuando injurian a Dios, me injurian a mí. Y me consumo por dentro. Como dicen en Puerto Rico, me enfogono. Me arde algo por dentro. Están ofendiendo a mi Dios. El vituperio era al Padre, porque mi casa, casa de oración será llamada por todos los pueblos. Era para el Padre. Pero pensemos ahora en el aspecto espiritual, mis hermanos. Porque la casa de Dios no es la conducta solamente cuando estamos adorando. Es la conducta de la iglesia como embajadora de Cristo en la tierra. ¿Cómo puedo yo ser indiferente mirando cómo se representa a Dios indignamente y se blasfema su nombre delante de las naciones? Por los ministros especialmente. No puedo ser indiferente. Puedo sonar crítico, puedo sonar radical, puedo sonar murmurador. A mí no me importa. Soy mensajero de Dios, soy profeta de Dios, soy parte del cuerpo. Soy parte del cuerpo. Y me importa lo que pasa en el cuerpo. Yo soy casa de Dios. Yo soy templo de Dios. Tú eres edificio de Dios. Tú eres morada de Dios en el Espíritu. Tú representas un propósito de Dios como casa espiritual, iglesia. Y cuando se blasfeme el nombre de Dios y no se santifica su nombre, el celo debe consumirte. Dice la narración, y muchos sacerdotes creyeron en él. Pero por temor a los fariseos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Eso es agradarse a sí mismo. Yo quiero ser diplomático, yo quiero pasar bien, yo quiero ser chévere. Qué chévere ese pastor, qué chévere ese hombre, qué moderado, qué juicioso, qué simpático. Qué mesurado, cómo habla, nunca ofende. A Jesús se le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? De toda planta que no plantó mi padre, que sea desarraigada. Por eso representamos como iglesia la vida del reino, mis hermanos. Por eso Dios habla como trueno entre nosotros. No podemos ser indiferentes. Tenemos que cambiar nuestra conducta de niños en el trabajo, en la oficina, en la universidad. Aquí mismo, entre nosotros. En nuestras relaciones. Y lo que rige el mensaje del Evangelio es la cruz de Cristo.
El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. No se agrade más a usted mismo. Busque la gloria de Dios. Cele a Dios. El vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. ¿Por qué tenía que caer sobre Cristo? Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando yo leí esta palabra, este verbo, cayeron, no pude evitar pensar en Isaías 53. No tienen que buscarlo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No eran de Él las enfermedades. Él las llevó por ti. Y sufrió nuestros dolores. No eran de Él los dolores. Eran tuyos los dolores. Cayeron sobre Él. Él asumió tu responsabilidad. Tú le importaste. Porque te amaba a ti en el Padre. Cuando tú te perdiste, Él dijo, yo me voy a perder por ti. Porque ir a la cruz era perderse. Maldito es aquel que es clavado en un madero. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Míralo en la cruz sangrante por ti. Míralo allí gimiendo por ti, abandonado por su pueblo, traicionado por sus amigos, burlado, tratado como un delincuente, tratado como un ladrón, tratado como un vil, por causa tuya y mía. El vituperio tuyo cayó sobre Él. El vituperio, miren, cuando estaban vituperando la casa de Dios, Él asumió. Él sintió lo que se sentía. Él sintió el agravio al Padre. Porque amaba al Padre. Porque era una misma cosa con el Padre. Porque no quería agradarse a sí mismo. La actitud nuestra es, esto no es conmigo. Donde quiera que se esté agravando a Dios, tú debes asumir responsabilidad. Porque el agravio es contra ti. Dios es mi causa y yo soy la causa de Dios. Por mi causa fue a la cruz. Por mi causa sufrió el vituperio y la vergüenza. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué cayeron sobre mí? Si yo no era responsable. El problema no era conmigo. Jesús decía, están contaminando la casa de Dios. Están blasfemando su nombre. A mí no me importa. No, ese agravio cae sobre mí. Ese agravio es mío. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Cayeron sobre Él tus rebeliones. Él llevó en la cruz el peso de tus rebeliones. Porque Él no se agradó a sí mismo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Los vituperios cayeron sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Escuchen, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Cada uno se apartó por su camino. Cogió su propia ruta. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué cosa? Cargó en Él. El vituperio de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Cuando Dios es tu causa y tú eres la causa de Dios, a ti te importa y tú haces como causa todo agravio al nombre de Dios. Jesús dijo que todo aquel que se levanta contra ti se está levantando contra él. Cuando Saulo lo perseguía, decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Hay un texto en Juan 18. Venga conmigo. Juan 18. Este versículo yo lo leí una vez y me traspasó el corazón. Y ahora, cuando estaba meditando en estas palabras, el Espíritu me trajo a Juan 18. ¿Lo tienen? Escuchen. Voy a comenzar a leer para que podamos entender el contexto. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Escuchen. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Ego eimi. Yo soy. Te lo dije en griego, ego eimi. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Escuche. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En otras palabras, vinieron a buscarme a mí. Aquí estoy yo dispuesto a ir a la cruz, pero no me toquen a mi gente. A estos déjenmelos. Yo iré por ellos a la cruz del Calvario. ¿Se habían puesto a pensar en estas palabras? Pues si a mí que me buscan, a ellos déjalos. Y por eso cuando Pedro saca la espada, le dice: mete la espada, Pedro. Mete la espada, que esto no es un asunto tuyo. Esto no es tuyo. Tú échate a un lado. No te corresponde a ti ni a ninguno de ustedes pelear. El pleito es conmigo, porque el pleito es con el pecado. Y yo soy el que fui enviado a destruir el pecado y la muerte y al diablo y su reino. Yo asumo responsabilidad. Este es un asunto conmigo. Esto es conmigo. Amén. ¿Qué tal cuando estén golpeando, ofendiendo a un hermano? Usted se mete en el medio y dice: un momentito, échate a un lado. Vétela conmigo. Golpéame a mí. Insúltame a mí. Injúriame a mí, pero a él no lo toques. Ese es mi hermano menor. No toques al hermano. Si están hablando mal de tu hermano, tú sales en defensa a hablar bien. Mejor habla mal de mí. No me toques a mi hermano.
A él déjalo. Injúriame a mí, oféndeme a mí. Lleven esto a todos los niveles. Yo no puedo menospreciar a mis hermanos, ni lo que hacen, ni su ministerio, ni echarle sombra a su ministerio, para yo quedar bien, para yo agradarme a mí mismo, como un niño o una niña malcriado o malcriada. Ese no es el espíritu de Cristo. Eso no es madurez. No dice Dios, cuando el diablo te invade y quiere hacerte guerra, no te dice Dios, la guerra no es tuya, es mía. Échate a un lado. Yo pelearé por ti. ¿No es eso lo que dice Dios en la palabra? Que no es tuya la guerra, sino de Dios. Hay de aquel que toca a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús. El que os toca a vosotros, me mete el dedo en la niña de mi ojo, de mis ojos. Cuando se está hablando de tu hermano, se está agraviando, toma para ti el vituperio, toma sus cargas. Y más si tú eres fuerte, o tú te crees fuerte y él es débil, mucho más. Jesús siempre buscó la voluntad del Padre, él lo dijo, puede leer muchos textos, pero está de más, ya ustedes saben cómo vivió Jesús. Siempre pensando en el Padre, pensando en nosotros. No era, lo que me llamó la atención, que me ministró, que me llevó a este pasaje fue que dice, los vituperios de los que te vituperaban. A ti, no a mí, a ti. Cayeron sobre mí. Yo los asumí como si fuera a mí que me estuvieran vituperando. Yo tomé el oprobio, yo tomé la vergüenza. Pero Jesús salió en defensa de los dos. En defensa de Dios y en defensa de nosotros, de la iglesia. Vamos a terminar el Salmo. Para que veamos los próximos versículos. 69. Dice aquí. Versículo 10. Hablando. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma. Esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por oprobio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta. Esos son los líderes, porque en la puerta se hacía la justicia. Estaban los jueces en la puerta. Y me zaherían en sus canciones. Los bebedores se burlaban de él. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Como decía el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sigue así. Y para que ustedes vean más adelante, dice el versículo 19, tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Ese es Jesús en la cruz. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Él fue solo al lagar a pisarlo por ti. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese es mi Jesús. Tu Jesús. No, Él no vivió para agradarse a Él mismo. Él vivió para el Padre y para nosotros. ¿No creen ustedes que debiera de ser ese nuestro sentir con Dios? Que el celo de su casa nos consuma.
que el oprobio contra Dios caiga sobre mí. El que ama no busca lo suyo. El que ama no se agrada a sí mismo. Miren cómo Pablo aplicó esta palabra en el contexto del uso maduro de la libertad cristiana. Pero es aplicable a toda situación y a toda relación. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Tomemos esto en serio. No solamente en el contexto del amanecer de la esperanza, sino en el contexto de la iglesia de Cristo en las naciones. La iglesia que está en la esquina, que está allí. Cualquier afrenta contra la iglesia, contra Cristo, contra el Padre, no podemos ser indiferentes. Es mejor que nosotros suframos el oprobio para exonerar y librar al hermano y sobre todo el nombre de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que decidamos que caiga sobre nosotros el oprobio. Diga que caiga sobre nosotros el oprobio. Yo voy a terminar. Por ahí un versículo que tengo que leer. Y con ese sí vamos a terminar. Hebreos 13:13. El Espíritu me lo trajo hace un ratito. Yo no lo tenía en mis notas. Hebreos 13:13. Lo leemos y terminamos. Yo quiero que ese sea mi respuesta a Dios por lo que me está diciendo esta noche, a mí y a ti. 13:3. Están conmigo, dice el 12, 13:12 de Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Diga conmigo, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Cuántos quieren salir con Cristo a llevar el vituperio? Denle un aplauso al Señor. Amén. Cierre sus ojos ahora y abra su corazón. Padre bendito y Dios eterno, si tú pusiste esta palabra hoy en nuestros oídos y en nuestros corazones, es porque tú estás demandando de nosotros la vida de Jesús, la conducta de Jesús. Yo quiero ser el primero esta noche en pedir perdón. Quiero ser el primero en comprometerme con esta palabra. Yo anhelo llevar el vituperio de Cristo, llevar tu vituperio y llevar el vituperio de mis hermanos. Yo quiero renunciar a mí mismo y no vivir para agradarme. Yo quiero vivir para agradarte a ti y para agradar a mis hermanos. Dios mío, de corazón lo quiero. No quiero ser un palabrero. Quiero comprometerme con tu palabra, Dios. Yo quiero pedirte que también mis hermanos hagan lo mismo. Que esta palabra haya penetrado profundamente en nuestros corazones y nos ayude a ser maduros, a vivir en amor, porque el amor no busca lo suyo, así como Cristo no buscó lo suyo. Ayúdanos, Dios, que la palabra penetre más allá de lo que yo expuse, que cada uno lo entienda en el lenguaje de su realidad y que tú profundices más esta palabra para que se entienda bien y el sentir de Jesús prevalezca en nosotros y en tu iglesia en todas las naciones. Por favor, apiádate de nosotros
Queremos vivir en el Espíritu. Queremos llevar la cruz de Cristo y queremos ser crucificados juntamente con Él. Gracias por oírnos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo oro por ti en esta hora. Pido al Señor, Dios bueno y generoso, que esta palabra haya impresionado tu corazón, te haya retado, te haya estimulado. Que el celo de Jesús se haya apoderado de tu corazón. Y que el vituperio de Cristo y de la iglesia caiga sobre ti. Y que tú puedas asumir esa responsabilidad y ese compromiso de amor, como Jesús lo asumió por ti y por mí. Que el sentir de Jesús sea siempre tu sentir y el obrar de Jesús sea siempre tu obrar. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.